Hoy estamos con tremenda invitada, abogada, máster en Derecho, exsecretaria de la Mujer, docente de la Universidad de los Andes, influencer, todera, Matilda González Gil. Matilda, bienvenida. Gracias, Camila, y a Caracol por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Qué felicidad que nos acompañes y contar tu historia de vida, tener una charla amena contigo. Cuéntanos, porque esta mujer tiene logros por donde la miremos. Cuéntanos cómo fue eso de en la CIDH tener un baño sin género. ¿Cómo fue ese proceso que lograste ahí? Yo estaba haciendo una pasantía en la CIDH, había acabado de terminar la maestría, pues me faltaba la tesis, pero hice una pasantía en la comisión, en la Relatoría sobre Derechos de Personas LGBTI. Y pues yo era la única persona trans que estaba como en el recinto, en el lugar. Y también estaba empezando a hacer mi transición y entonces era súper difícil pensar a qué baño había que ir, pues porque entraba a un baño y me miraban raro, iba al otro baño y también me miraban raro. Entonces había un grupo que era el grupo de personas LGBTI de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y por medio de ellos hicimos una carta, le pedimos al secretario general de la OEA que hiciera un baño para todos los géneros y pues lo logramos. ¿Y cómo fue ese proceso de decidir estudiar Derecho? Porque me causa curiosidad que primero hiciste tu pasantía en País, que País pues es la organización que tiene la universidad donde egresaste, en Uniandes, donde ella es docente. ¿Empezaste ahí un poco de activismo o antes ya habías empezado con la red comunitaria trans, donde también es la abogada pues, de personas LGBTI, personas trans, es decir, como de todas las poblaciones vulnerables? Cuéntanos un poco. Sí, País es el programa de acción por la igualdad y la inclusión social de la Universidad de los Andes. Es una clínica en donde los estudiantes pueden hacer su último año de consultorio jurídico y pues ahí trabajábamos temas de discapacidad, temas trans. Yo desde antes en la universidad ya había sido la presidenta del círculo LGBTI. Yo soy pues graduada de los Andes, como decías. Entonces desde antes ya estaba viniendo haciendo cosas y solamente fue con País los últimos años que empezamos a trabajar con la red comunitaria trans. En esa época todavía no se había fundado la red, pero pues ya habíamos empezado a trabajar con las fundadoras, pues con Daniela, con Yoko, con Cata, o sea, como con varias de sus fundadoras. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso de llegas a la red comunitaria trans? Es decir, ¿cómo te enteras y cómo te contactas con las chicas, con Daniela, con Lulú, con Yoko, con Catalina, con Fantasy? Es decir, ¿cómo llegas a la red y empiezas un trabajo además no solamente de activismo y de derechos humanos, sino que empiezas un trabajo como abogada también? Cuando era presidenta del círculo LGBTI uniandino, empezamos a hacer muchas fiestas y entonces todo el mundo iba a las fiestas y hacíamos un montón de plata, pero llegó un momento en que parecíamos un club social y decíamos como tiene que pasar algo más con lo que estamos haciendo. No puede ser que todo lo que estamos haciendo sea hacer plata y hacer fiestas, cuando las mujeres trans en la sigla LGBTI, sobre todo las trabajadoras sexuales, son las que están en condiciones más vulnerables, están más marginadas. Entonces de ahí decidimos desde el círculo empezar a trabajar. ¿En qué momento llegas y piensas como las trabajadoras sexuales en Colombia, pero específicamente las que están en el Santa Fe, que viven, que son personas trans, pero que habitan ahí, necesitan apoyo tanto legal y además participativo de tu parte? Ahí hay dos temas. Empezamos con ILGA. ILGA es una organización internacional de derechos humanos y hacíamos un informe que se llama Mapeo Legal Trans, donde mirábamos todos los países del mundo, mirábamos sobre todo dos variables, que era cambio de nombre y cambio de sexo, y en el 2019 decidimos incluir una nueva variable que era criminalización, y nos empezamos a preguntar por qué hay tanta gente trans en la cárcel, por qué hay tanto abuso policial hacia la gente trans, y por qué las identidades trans son percibidas social y culturalmente, sobre todo como criminales. Y encontramos que había una tendencia legal en la región, nos preguntamos cuáles son las leyes que más se usa en contra de personas trans, y lo que encontramos fue que una de esas leyes era la criminalización del trabajo sexual o las leyes ambiguas que hacían que en la práctica existiera abuso policial hacia trabajadoras sexuales, la política de drogas. El 40% de las personas LGBTI que están en la cárcel están por delitos relacionados
de drogas y el 30% de las personas trans que están en la cárcel están por delitos relacionados por drogas. Y la tercera tendencia legal fue los planes de ordenamiento territorial, no solo en Colombia, sino en la región. Las leyes que dicen cómo se ordena el espacio y el territorio en las ciudades criminaliza indirectamente el trabajo sexual porque dice solamente se puede ejercer en algunos lugares. Entonces de esa investigación surge un proyecto que hicimos con la red que es súper chévere, que se llama Cyborg Legal Travesti. Entonces, se llama Cyborg porque un cyborg es parte humano y parte robot. Entonces también surge como una crítica al activismo más tradicional que a veces nos parecía muy robótico, es como vamos a tener ciencia de datos, vamos a tener litigio estratégico, pero muchas veces sentíamos que se les olvidaba el corazón y el alma, que finalmente creemos es lo que hace que la gente cambie por dentro su opinión o su posición respecto a algunos temas. Entonces es una iniciativa que mezcla el derecho con el arte, con el trabajo comunitario y con la asesoría legal. Y pues empezamos a llevar casos de trabajadoras sexuales de forma gratuita, hacemos investigación legal y pues ahora tenemos un nuevo programa en la red comunitaria trans que se llama Las Incancelables. Que lo haces con Lulú, además, que es de la directora de la red comunitaria trans. No, ella es la fundadora. La fundadora. Ajá. Ahora la directora es Yoko. Sí. Y no, por supuesto hay que mencionarlo, Mati, es una de las mujeres trans más importantes en Latinoamérica. Ha trabajado con ILGA, ha trabajado con la 6DH, es la única docente trans actualmente que tiene Bogotá, porque creo que Brigitte está dedicada netamente como a la rectoría de actividades administrativas. Es la única mujer trans que está laborando actualmente en Bogotá como docente, universitaria por lo menos. No sé, o sea, no sé, digamos, puede que sí. Yo creería que sí. Ok, yo creo que puede que sí, pero a veces me da miedo como esas categorías de la primera, claro, la única, porque quién sabe si hay más, ¿sí me va a entender? Por supuesto, como es una oportunidad, pero también fue una puerta que sí, o sea, también creo que es como una excepción, no es la regla. La mayoría de personas trans pues están en condiciones de falta de acceso a derechos, también por eso como que aplaudo un montón que estés acá. Ay, gracias. Pues sobre todo a ti, o sea, me parece que es una gran adquisición de Caracol, entonces nada, estoy muy feliz además. Esto también debe ser histórico, o sea, nunca me había entrevistado otra en chica mi vida, sí me dijo. Otra mujer trans, entonces me encanta lo que está pasando, me encanta que me hayas invitado. Y es que de esas cosas que debemos destacar y que debemos mencionar de todo tu trabajo de investigación, ¿cuál es ese diagnóstico que tienes de la situación de personas trans en Latinoamérica y específicamente en Colombia? Pero empecemos por Latinoamérica. ¿Cuál es ese mapeo que has hecho de qué le está pasando a las chicas trans y en qué estamos mal y para dónde vamos además? Desde la red comunitaria trans y los proyectos y las estrategias que estamos planteando, las estamos planteando desde la criminalización histórica que hay en contra de las personas trans. Entonces, encontramos por un lado que el derecho, no solo en Latinoamérica, sino en muchas partes del mundo, ha sido una herramienta colonial. La idea de que solamente hay dos géneros o dos sexos, no solo legalmente, sino culturalmente, realmente es una herencia colonial, y el derecho que hoy conocemos es una herencia colonial. Entonces, tenemos como ese tufo histórico en el derecho que ha intentado eliminar a todo lo que es diferente a ese proyecto realmente genocida, conservador, religioso, pero que además buscaba eliminar por completo una cultura que fuera diferente a la que se estaba imponiendo. Y dentro de esas culturas, pues también lo que se ha encontrado en la antropología, en la sociología, es que hay más de 350 comunidades indígenas donde se reconocían más de dos géneros, y eso también es importante contarlo porque hace parte de la historia de la criminalización. Y también creemos que en Colombia ocurrió mucho antes de 1991 la criminalización directa. Entonces, cuando uno ve ahora a las adultas mayores trans, que son muy pocas además, hay que mencionar. Hay muy pocas, pero además las que hay están en situaciones realmente de extrema pobreza, y entonces nosotras creemos que hay una deuda histórica pues que debe ser reparada por el Estado, por la sociedad, por la cultura, por los medios, y es preguntarnos qué va a pasar con esas personas trans que fueron criminalizadas por el hecho de ser trans. Y en Colombia, pues lo que encontramos es que no criminalizan directamente, pero sí encontramos una desproporción en leyes que tienen que ver con trabajo sexual, política de drogas y planes de ordenamiento territorial. Entonces creemos que ese diagnóstico tiene que ver con una criminalización histórica y que ahora la estamos viendo de forma indirecta en las personas trans más excluidas y más marginadas. ¿Y qué opinas de eso, digamos, eso que dice la 6DH, que es realmente pues un porcentaje, pero
pero es importante mencionarlo, además porque tú estuviste ahí muy cerca del promedio de vida de las mujeres trans. ¿Qué opinas con respecto a eso como abogada, como activista, como mujer trans? Es decir, ¿cuál es tu percepción? Varias cosas. Ese fue un comunicado que hicimos cuando yo estaba en la comisión. Así, El promedio de vida trans, según la CIDH, no supera los 35 años. Entonces, sí, entonces, digamos, lo que encontró la comisión, ahí hay como dos precisiones. La comisión encontró que el promedio de vida de las personas trans era 35 años, pero esa cifra viene de un registro de violencia, es decir, el 80% o más de las víctimas de violencia trans fueron asesinadas en promedio a los 35 años o antes. Donde Loana Berkins, que era una activista trans comunitaria, falleció, empezó a hacer entrevistas a sus compañeras en la calle de forma informal y encontraron que la mayoría se morían a los 35. Ese comunicado de prensa le recomendó a todos los estados incrementar la expectativa de vida de las personas trans en América, que era de 35 años, pero además lo que dice la comisión en ese comunicado y también en un informe que salió en el 2015 es que las personas trans son muy vulnerables a la muerte porque viven en círculos viciosos de pobreza, exclusión, marginación y violencia que las hace más vulnerables a la muerte y hace que estén en economías altamente criminalizadas donde hay mucha violencia y hace que entren fácilmente al sistema carcelario. ¿qué opinas de eso de nos matan o nos matamos? ¿Crees que es real? Sí, totalmente. Otra cifra que me llamó mucho la atención, pues haciendo investigación, era que la mayoría de países lo que empiezan a reportar es que el 40% de los jóvenes trans en algún momento de su vida intentan quitarse la vida. Entonces hay un tema súper importante de salud mental. También hay muchos estudios que hablan de cómo el respeto a la identidad de género, a los pronombres, el respeto dentro de las familias realmente tiene un impacto en la salud mental y hace que reduzcan los niveles de ansiedad y depresión y que reduzcan las posibilidades de ideación suicida y de suicidios. Porque yo sí creo y lo hablo también desde el punto de vista personal, no es una batalla fácil, definitivamente. Y eso lo miramos desde todos los escenarios, todo lo que tenemos que vivir estando, no sé si recuerdas cuando yo estaba estudiando la maestría, todo lo que pasó, o lo que tú viviste que, en la secretaría, que ya vamos a hablar de eso, porque primero tenemos que hablar de tu activismo en redes, porque ella, además de ser influencer, ha tenido unas campañas muy interesantes, como por ejemplo de transamorosas o transamorosos, que fue, yo también participé ahí, pero... con un exnovio que no es el de ahora. Que no es el de ahora, entonces se nos cuenta. Yo participé en esa campaña y esa campaña fue además muy popular. Fue sí, en toda Latinoamérica. La hicimos con un medio que se llama Sentido de Colombia. Sentido, fue con dos más, creo. Sí, o sea, más fueron varias organizaciones. Sumar, pero la planteamos con Sentido. Era una campaña que se llamaba numeral Me Gustan Trans y era un poco para sacar del closet y del tabú el amor que sienten hacia las personas trans. Se volvió súper viral en su momento, todo el mundo empezó a participar y de ahí también surgió la idea de pues, una marca que tengo ahora que se llama Transamorous y Pasionarios. Que además está hoy luciendo una media de esa marca, porque tienes otros accesorios, aparte tienes medias. Sí, tenemos medias, tenemos camisas, tenemos camisetas y ahora también estamos haciendo temas de turismo, estamos visitando restaurantes o lugares en la ciudad que sean seguros para personas trans y sus parejas y también creemos que es súper diferente a la variable LGBTI o a la variable gay, buscando un mercado. También hacemos fiestas y espacios de socialización, ya llevamos 2 donde las personas trans pueden ir, pero también pueden ir manes y viejas o personas trans que les gustan las personas trans a conocer personas trans, pero en espacios tal vez no tan sexualizados. Hablemos un poco como esos espacios en los que has logrado estar y has sido además, porque antes de yo estar en los medios, ya Mati había estado en los medios. Yo empiezo a hacer abogacía, digamos, a llevar casos, investigación y empiezo a tener una frustración muy grande porque me parece que los abogados hablan rarísimo, escriben rarísimo, nadie les entiende y me parece absolutamente contradictorio que los derechos humanos, que debe ser algo absolutamente democrático, que debe llegar a todas las esquinas, que la gente no lo entienda. Entonces ahí empiezo a escribir, empecé con un blog súper chiquito, súper experimental, con Hoja Blanca se llamaba la fundación, era un blog que se llamaba Clítoris Anal, para hablar como de lo que no se podía hablar, y de ahí ya empecé a escribir para El Espectador, para Cromos, para Vice Colombia, Democracy Now!, El País,
Me encanta escribir, sí, como que es como una Una forma pasión. también de terapia, sí. También tuviste la oportunidad de ser secretaria de la mujer en Manizales, la primera secretaria de la mujer trans que tiene el país. Sí, además el tema ahí era ser secretaria de las mujeres, porque sí, digamos que el debate siempre es como que las mujeres trans somos medio mujeres, entonces como que sí podemos estar en espacios de mujeres, pero no tanto. Entonces Y, sí fue la primera vez que una mujer trans lideró una cartera, que hizo parte de un gabinete directamente con el alcalde y sobre todo en una ciudad como Manizales, o sea, que yo es soy de tan Manizales. conservador. Entonces cuando yo llego al cargo, pues muchos fundamentalistas religiosos empezaron a recoger firmas, pues Mucho que hate, hablemos de eso también. sí, demasiado Muchísimo. odio realmente y además yo veía a toda hora yo defendiéndome en medios de comunicación, entonces sentía que era absolutamente abrumador porque yo no veía ningún secretario teniendo que defender su trabajo, O simplemente porque estaba estaba ahí, trabajando. como si tú Exacto. no fueras abogada, como si no fueras máster en Derecho, como si no hubieras tenido Exacto, toda como que una ahí mismo trayectoria académica y profesional. Sí, el prejuicio también aquí contra las personas trans es que somos un disfraz, o sea, no debemos estar en los lugares que estamos, no somos lo que supuestamente decimos que somos. Entonces, pues fue súper interesante, digamos, me acuerdo mucho de la petición que había para que me sacaran del cargo, que era como entre, no sé, como entre muy horrible, muy violenta, llena de odio, Claro. y entre muy chistosa, porque yo no sabía qué hacer cuando la leía, porque decía como, el señor Matilda González, además de autopercibirse mujer, se autopercibe puta, y yo era como que... Pero que está. Eso era como una cosa horrible, pero lo que también me llamó mucho la atención en Manizales era que era algo con lo que yo no contaba, o sea, yo sabía que iba a pasar algo así como una reacción ultra conservadora, pero lo que me empezó a llamar la atención es que yo iba a restaurantes o cafés o lo que sea y los viejitos, las viejitas con sus nietos, ay, tú eres la de no sé qué, ven, te tomas una foto con nosotras. Entonces muchas veces era como el costurero con las señoras de pañoletas súper amables, como no, qué pena, no le hagas caso. Entonces eso también me llamó mucho la atención, como que tenemos muy la caricatura de que siempre va a haber un rechazo masivo, pero me llamó mucho la atención de que en una ciudad tan conservadora la gente empezó a sentir empatía porque ya le parecía como demasiado absurdo y radical. Lo que estaba sucediendo contigo, Claro, como además lo que decían, la tienes una presión hoja que de tenías. vida increíble. Fabulosa, es increíble. Tienes una hoja de vida increíble y entonces, o sea, la gente empezó a sentir empatía por eso. Entonces, eso como que lo agradezco mucho a esas personas y como que me llenó el corazón, también pareció muy increíble, muy chévere. Y luego llega la oportunidad de ser docente. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo te sentiste cuando te tocó entrar a ser docente de la universidad donde habías egresado? Ujú. Pues una de las cosas que más me apasiona es pues comunicar, enseñar, como la pedagogía en general. Pero lo que me daba miedo era que los estudiantes por lo general cuando están en el colegio, que me parece que es como un espacio de matoneo horrible y además me toca dictar introducción al derecho, es como dictarle clase a los niños de 12. Entonces sí me revivía como traumas del colegio de, no, como que esto va a ser Qué como del miedo, ¿no? colegio, sí. Sí. Igual desde que llegué, o sea, siempre hacemos como unos acuerdos y después de esos acuerdos se vuelven un caso, en fin. Y siempre les dije como, cada quien va a poner un límite en esta clase y el mío es que yo no negocio mis pronombres, si no les gusta peleamos, pongan la queja, o sea, Claro. sacamos todos acá las uñas. Ahora estoy buscando Cuéntanos qué doctorados. estás ahora. Bueno, ahora estoy buscando doctorados, estoy llevando casos, pues también hacer un llamado a la fiscalía para que por favor nos ponga cuidado con los casos y pues a las autoridades. Tenemos una oleada de hurtos hacia trabajadoras sexuales en Bogotá, pero en diferentes partes del país. Hemos puesto todas las denuncias en la fiscalía, incluso muchas veces les damos el celular, les damos el teléfono y no pasa nada. Tenemos también denuncias de intentos de feminicidio que no se mueven en la fiscalía y unas imputaciones donde es súper claro que debieron haber desde la fiscalía haber imputado el delito de feminicidio y no lo imputan. Y ya para finalizar, el gran bloque, el gran cuello de botella que encontramos en el litigio es que a las trabajadoras sexuales no les creen cuando les dicen que las violan, ni la policía activa los protocolos de violencia sexual. Entonces, en este momento estoy como litigando, también gracias a la Universidad de los Andes del Consultorio Jurídico, la Universidad del Norte de Barranquilla también nos está ayudando. Qué chévere. Y pues estoy en eso. Y yo creo que eso es de las cosas más bonitas de tu trabajo y es que te has dedicado netamente como a hacer activismo y en salir a la calle y defender a quienes no tienen voz. Se las has dado y te felicito por eso, además de inspirar a muchas personas. Por último, quiero que me hables cómo llegas a OnlyFans,
Porque, porque sé que te cerraron una cuenta y entonces te toca abrir OnlyFans. Entonces, ¿cómo llegas ahí? Y además, ¿cómo manejas eso también? Como porque también sabemos que estamos con mucho prejuicio. Entonces, ¿cómo manejas ese tema de tener el OnlyFans y además hablar como de las parejas trans y por qué te censuran en Twitter? Además, ¿no intentaste como recuperar esa cuenta? ¿Qué pasó ahí? Sí, o sea, varios temas. Digamos, como una de las cosas que empecé a hacer, además de visibilizar como el amor y la parte tierna de las personas trans, es que también empecé a encontrar un montón de audiencia que quería hablar sobre el sexo con personas trans, que además esto es como un tabú gigante en nuestra sociedad. Cuando tú miras las cifras de porno, o sea, cuando miras las cifras de Pornhub, hace muchos años el porno trans estaba dentro del top 10 más buscado, pero digamos que es también sacar del tema estos temas que son súper tabú, que es como, ¿por qué en esta época de la vida a un man le sigue dando pena saludar a una trans de beso, pero después sí se masturba viendo porno trans? Total. Entonces es como, pongamos este tema en la mesa y como hablar de sexualidad y hablar de sexo, pues debería ser como hablar de cualquier otra cosa en la vida, y creo que eso también nos hace humanos. También lo que estoy buscando en los doctorados es poder hacer temas con cine, audiovisuales, y el postporno también lo que busca es que más mujeres sean directoras y pensar en el placer de las mujeres cuando se hace porno. Entonces hay una cifra súper interesante, y es que la mayoría de mujeres en relaciones heterosexuales no se vienen, no llegan al orgasmo, y yo creo que eso también pasa en el porno, siempre está hecho desde la mirada del hombre que va a consumir a la mujer casi como un objeto. Un producto. Exacto, entonces hay una, digamos, empieza a salir como esta nueva oleada o activismo dentro del porno, donde ahora las mujeres nos preguntamos qué nos gusta y estamos detrás de la cámara. Entonces, no sé, me empezó a parecer chévere. Además, son en dólares, inscríbanse en mi OnlyFans. Y como siempre, terminamos con una trivia. Ajá. Una trivia, yo te digo una palabra y tú me respondes lo que se te viene a la mente. Listo. Pero te puedes regar. No tiene que ser una sola palabra, te puedes regar. Terfas. Un grupo antiderechos que está disfrazado de progresismo, pero antiderechos. Otra, puta. Puta creo que ahora además tiene una connotación política, donde fue históricamente un insulto y ahora ha sido reapropiada por los movimientos para empoderar desde la incomodidad. Travesti. Travesti me encanta, creo que es una identidad política, al igual que con la palabra puta fue históricamente usada como un insulto, y las personas trans y el movimiento trans, sobre todo latinoamericano y sobre todo argentino, decide coger esa carga peyorativa y cambiarla por esperanza, cambiarla por creatividad, cambiarla por fuerza y por poder. Entonces es una palabra muy poderosa y con la que me identifico completamente. Gracias, Mati, por acompañarnos en este espacio, por contar tu historia, por compartir de tus experiencias de vida, que son además interesantísimas, por hablar de tu profesión, por seguir en la lucha. Yo de verdad te animo a que todas las luchas que has tenido las sigas teniendo, porque sigues inspirando y además sigues haciendo historia. Entonces, eso que dices que de pronto en este momento no quieres, ojalá en algún momento te animes, porque realmente eres la única persona que conozco en el país, pues, que podría lograr esa batalla y demostrar el por qué llegamos ahí. Así que, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, en serio, estoy súper feliz. Me parece súper emocionante que estés acá, entonces también te felicito así enormemente, porque sé lo difícil que es llegar a estos espacios, que nos cuesta el triple y lo estás haciendo súper bien, entonces nada, estoy súper orgullosa. Gracias. de ti. Que abrazo.